Oye, no se escucha, su micrófono está apagado, creo. Ya, gracias, muy amable, le agradezco mucho. Ya. Tengo que tratar un asunto muy delicado con ustedes, porque lo que hizo uno de sus compañeros, yo no sé si él es profesional de estas cosas o lo hizo, no sé, de alguna forma accidental. Quiero pensar que fue accidental, pero tengo que poner solución. Entonces necesito que estén todos o la mayoría presentes para poderles, para poderlo comentar. ¿Cuántos llevamos? 25. Entonces todavía necesitamos más. Vamos entonces a empezar la solución del segundo problema, y cuando termine solución del segundo problema, resolveré dudas. ¿De acuerdo? Preguntas antes de empezar. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto hasta ahora? ¿Alguna pregunta de problema anterior? Yo, profesor. Dígame usted. Buenos días. Yo nada más tengo una pregunta con respecto al peso específico que se tuvo que utilizar para el ejercicio anterior. En el problema se dice que la temperatura es de 38 grados centígrados. Sí. No sé si yo tenía, bueno, nos teníamos que ir a las tablas que nos había comentado al inicio del libro. Ajá. Para poder buscar el peso específico. Entonces, ahí en esa parte tendría que interpolar para encontrar ese valor. Sí, pero como es cero lo que estás usando, prácticamente no varía. En los metales, el peso específico te va a variar muchísimo en los gases, con la temperatura, en menor proporción en los líquidos y en casi nada en los sólidos. El peso específico en sólidos, debido a las fuerzas intermoleculares de las partículas, es muy sólido. Entonces su peso específico por lo general poco varía. Va a variar el peso específico cuando yo le agrego otra sustancia a esa misma, a ese mismo elemento. Pero si no ocurre así, no hay problema. Entonces, no, si te das cuenta, para el acero, su variación era mínima, o es mínima, pues. Ah, perfecto. Muchas gracias, profesor. Sí, órale. ¿Qué otro? ¿Quién más? Bueno, el peso específico era el del acero, no el del aceite, ¿eh? Si le queda claro. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna más. Bien, entonces empezamos. Vamos a resolver segundo problema. Voy a compartir mi pantalla. Déjenme quitar la mía y presentarles ahora. Ya está. Y ahora vamos a ver. Uy, ¿qué pasó con el Jamboard? Permítanme, ya había abierto el Jamboard y ahora resulta que lo cerré. Déjenme abrirlo nuevamente. Ya, ahora sí, Jamboard. ¿Sí ven el problema? Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Vamos a resolver el problema número 6 de su listado. Este problema dice así: un cuerpo con un peso de 120 libras, con un área superficial plana de 2 pies cuadrados, se desliza hacia abajo a lo largo de un plano inclinado, lubricado, que hace un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal.
Para una viscosidad de 0.002 libras segundo por cada pie cuadrado y una velocidad del cuerpo de 3 pies por segundo, determinar el peso de la película lubricante. Por favor, quiero que ustedes lean el enunciado de este problema. ¿Listos? Listos. Un cuerpo con un peso de 120 libras, con un área superficial plana de 2 pies cuadrado, se desliza hacia abajo de un plano inclinado lubricado que hace un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Para una viscosidad de 0.002 libras segundo pie cuadrado y una velocidad del cuerpo de 3 pies por segundo, determinar el peso de la película lubricante. Bien, yo ya me adelanté, ya tengo aquí los datos del problema y pregunto, ¿hay alguna parte del enunciado de este problema que no entendamos, que no nos quede claro? No lo hay. Perfecto, muy bien. Vamos entonces a tratar de hacer el diagrama de flujo o el diagrama de cuerpo libre o el volumen que vamos a escoger para hacer nuestro análisis del problema. Dice el enunciado del problema que yo tengo un cuerpo que se está deslizando sobre un plano inclinado. Este es mi superficie de referencia y este es mi plano inclinado. El plano inclinado tiene un cierto ángulo, un cierto teta. Ese teta dice el enunciado que es de 30 grados. Hay un cuerpo acá arriba que tiene un área superficial, de 2 pies cuadrados. Y ese cuerpo pesa una cierta magnitud. Entonces, el peso, pues siempre va hacia abajo y es este. Este es el peso W del cuerpo. Ese peso es de 120 libras. Dice el enunciado del problema que se desliza hacia abajo. Entonces, hacia abajo va su movimiento y eso hace entonces que adquiera una cierta velocidad. La velocidad con la cual se está desplazando, de acuerdo al enunciado del problema, es de 3 pies por segundo. Nos pide el enunciado del problema que calculemos el espesor de la película lubricante. ¿Dónde va a ir esa película lubricante? Pues claro, entre la superficie estática y el cuerpo. Entonces, aquí hay un fluido, esta superficie es Y, es altura, y este fluido que está acá tiene una cierta viscosidad μ. Entonces, ese es mi problema. ¿Tienen ustedes alguna pregunta del diagrama de cuerpo libre que he pintado? No, profe. No, todos bien. Perfecto, muy bien. ¿De qué es el problema? El problema, por lo que yo puedo ver y por los datos que estoy revisando, pues va a ser de viscosidad. Si es de viscosidad, la herramienta que yo tengo o el modelo físico que yo conozco es
el de la ley de la viscosidad del señor Newton, que dice que el esfuerzo cortante aplicado a un fluido va a ser igual a su viscosidad por el gradiente de deformación. Entonces, es el modelito que supuestamente yo tengo para poder resolver mi problema. Profe, yo sí tengo una duda. El peso está dado en libras fuerza, ¿verdad? Sí, todo está en el sistema inglés. Ah, ok. Muchas gracias. Ahí están en los datos del lado izquierdo. Acá está 120 libras. Sí, es lo que veía, pero creía que aún teníamos que multiplicar por la gravedad, pero es libra fuerza. Es peso, no es masa. No es masa, ok, es peso. Es peso. Sí, eso dice el, ¿no? Peso. Sí, es lo que dice. Gracias. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces a hacer una ampliación del problema para que yo pueda resolverlo o comprenderlo un poco mejor. Voy a tener mi superficie fija, esta de acá, lo voy a hacer muy grande, y encima de esa superficie está mi cuerpo. Aquí está el cuerpo. El área de contacto de esta superficie del cuerpo con la superficie estática es una cierta área A. Entre la superficie estática y el cuerpo hay un fluido. Ese fluido tiene dos características. Uno, una cierta viscosidad nu, y la otra, un cierto espesor, el espesor Y. Y por acción de algo, este cuerpo se está desplazando hacia abajo con una cierta velocidad U. ¿Quién le provoca esa velocidad U? Yo no sé si su propio peso o alguien que lo está empujando o algo. El chiste es que yo voy a tener un esfuerzo cortante que se me va a manifestar en la superficie libre, en la superficie estática. Este esfuerzo cortante, tau, y que se va a pasar al fluido, porque ya vimos que eso ocurre, es justamente el esfuerzo cortante que está actuando. ¿Cuál es la fuerza con la cual se está desplazando? La fuerza es el peso del cuerpo. Sí, profe. O fuerza, dígame usted. Sí, es el esfuerzo, la fuerza es por la que se mueve es por el peso, ¿no? La fuerza con la que se... No sabemos, salvo que sea la única fuerza externa que está actuando, sí, pero el enunciado del problema todavía no nos dice si eso es así. Ahorita tenemos nosotros que interpretarlo. Efectivamente va a ser debido al peso, pero esa fuerza debida al peso está actuando hacia abajo. No está actuando en la dirección del esfuerzo cortante. Sí. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Entonces, Pero ¿qué tengo que hacer? Pues sacar la componente. La componente que va en dirección contraria al esfuerzo, ¿no? A tau. Exactamente. Esta fuerza es la que tengo que tomar en consideración, que sería el peso por el seno del ángulo que forman estas superficies. Entonces, este ángulo, por ser alterno interno, pues es igual al ángulo teta. ¿Sí nos queda claro? Sí, ¿Sí lo entendemos? Perfecto. Entonces, yo tengo condiciones
como esta es una ecuación diferencial, tengo que saber cuáles son las condiciones de frontera para poderlo resolver correctamente. Yo voy a tener que la superficie estática, en esa superficie la velocidad del fluido es nula porque está en contacto físico, y además yo voy a poner ahí mi sistema coordenado. Ahí voy a poner a Y. Entonces, la velocidad en Y igual a 0 va a ser igual a la velocidad del fluido, que es 0. Y la velocidad en Y igual con Y va a ser igual a la velocidad del fluido, que es la misma velocidad que tiene el cuerpo, porque el fluido se adhiere al cuerpo que está desplazando. Entonces, en este punto, las condiciones de frontera son estas, y en este otro punto, las condiciones de frontera son estas. De tal forma que cuando yo sustituyo mis condiciones de frontera en mi ecuación de equilibrio, yo tengo que el esfuerzo cortante va a ser igual a la viscosidad por la velocidad del cuerpo dividido entre el espesor de la capa de fluido que existe entre ellos dos. Uy, ya no pintó. Apenas. Eso significa que está muy congestionada ahorita la red. Cuando se tarda mucho en reaccionar entre mi pantalla y la computadora, es debido a que estamos saturando la red. Por eso les pido que con sus cámaras entren en modo apagado y su micrófono también, para evitar que esto ocurra, o si ocurre, pues nosotros no ser los causantes de esto. ¿De acuerdo? Bien. Esfuerzo cortante. ¿A qué es igual? El esfuerzo cortante va a ser igual a una fuerza dividido entre un área. ¿Qué fuerza? Pues esta fuerza que nosotros tenemos acá. ¿Y qué área? Pues el área de contacto físico entre la placa estacionaria y el cuerpo que se está moviendo. Entonces, yo sé cuánto vale esta fuerza F, porque va a ser el peso multiplicado por el seno del ángulo teta, el área, dato de problema, la viscosidad, dato de problema, la velocidad, dato de problema, y la única incógnita sería entonces el espesor Y. Si yo despejo de esta ecuación a Y, yo voy a tener entonces que Y va a ser igual a la fuerza entre el área multiplicado por la viscosidad dinámica del fluido y multiplicado por la fuerza por la velocidad del fluido. Pregunta, ¿es correcto? ¿Es correcta mi operación? ¿Podría repetirla, profesor? Que si es correcta mi ecuación que yo puse aquí al final para calcular el espesor Y. ¿Esta expresión que yo tengo aquí es correcta? No, se supondría que el área va arriba y la fuerza abajo, ¿no? Claro que no, despejé mal. Claro que no, está hecho el despeje incorrectamente. Gracias por la aclaración. Esta ecuación no es correcta. La ecuación real debe ser que el espesor va a ser igual a la viscosidad por la velocidad dividido entre la fuerza y multiplicado por el área de contacto entre el cuerpo y la superficie estática. Ahora sí, ya estamos de acuerdo. Ahora sí es correcta mi expresión. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe.
Ahora sí. Bien, perfecto. Voy a hacer por esta ocasión la operación porque la vez pasada lo hicimos, pero no lo señalé. Cada variable física que yo utilizo en mis problemas la tengo que sustituir con sus unidades. Si no sustituyo las unidades, para mí la solución del problema es incorrecto. ¿Estamos de acuerdo? Es importante que yo sustituya las unidades de cada uno de los elementos que están participando o cada variable física. Entonces voy a tener la viscosidad 0.002 libras segundo por cada pie cuadrado, multiplicado por la velocidad 3 pie por segundo y por el área de contacto 2 pie cuadrado, dividido entre el peso 120 libras fuerza por el seno del ángulo que forma el plano inclinado, que es Z. Bien, ahora sí, si quiero, solo si me lo piden explícitamente, voy a demostrar que estas unidades me van a dar el resultado correcto. Libra con libra lo puedo eliminar, segundo con segundo lo puedo eliminar y pie cuadrado con pie cuadrado lo puedo eliminar. De tal forma entonces que el resultado única y exclusivamente va a tener dimensiones de longitud y las unidades pues serán en pies. De esta forma, Y va a ser igual a 0.302 pie. Este es el resultado de este problema. Bien. ¿Entendemos lo que hice? ¿Alguna pregunta? Yo, profe. Pregunte. En lo de tau, ¿por qué va hacia la otra dirección contraria de la velocidad? Claro. Es el esfuerzo cortante que se va a dar en el fluido, ¿no? Es el que se opone siempre al movimiento. Por eso se llama esfuerzo cortante. Tengo una duda. ¿El resultado no es .001? ¿El qué, perdón? El resultado, la respuesta es 0.001, ¿no? No sabría decirle, yo así lo hice, acá tengo la solución. A mí me salió ¿Lo pueden verificar ustedes, por favor? Sí, a mí me salió igual que usted, profesor. Es que creo que te salió el 00.1 porque te faltó multiplicar el seno. Sí, gracias. Sí, ya lo observé. Bien. No dudas. ¿Hasta aquí estamos bien? Profe, la fuerza multiplicada por el seno de teta es horizontal. Bueno, es en la misma dirección que el tau, ¿verdad? Exactamente. La fuerza que estoy aplicando para que se provoque el movimiento, déjeme ver, va a ser aquí. Es esta fuerza. La misma fuerza que lleva el cuerpo. La misma dirección que lleva el cuerpo. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Sí. Es paralela, se puede decir, ¿no? Claro, nada más acuérdese usted que el esfuerzo cortante siempre va en dirección contraria al movimiento. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No preguntas. Bien.
este sería el segundo problema que resolvemos. Vamos a pasar... Ah, no, pero antes, que estoy muy enojado. Déjenme regresar acá y necesito que me vean para que yo los vea a ustedes. ¿Nos queda claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Vamos a continuar entonces con la clase. Otra vez se volvió a borrar. No, aquí está el Meet. Aquí está. Y déjenme compartirles la pantalla. Estás presentando. No, si ven el Meet ya. Sí, profe. El problema, perfecto. Bien. Vamos a resolver este segundo problema. Y este segundo problema, la parte interesante de él es que vamos a poder verificar las tablas. Y lo voy a aprovechar para que ustedes, pues de una vez tengan correctamente el uso de la tabla bien puesto y no tengan problema. Y es un problema doble. Por un lado les pedí que vieran la diferencia de calcular la tensión superficial de una gota y una burbuja. Y por otro lado, les pedí que vieran o analizaran las tablas que vienen en su texto para que supiéramos nosotros hacer su uso de ellas en su lectura. Entonces, este problema lo voy a aprovechar para esas dos cosas. Es el problema 9 de su listado y dice así: ¿cuál es la presión dentro de una pequeña gota de agua de 0.002 pulgadas de diámetro a 68 Fahrenheit si la presión en el exterior de la gota corresponde a la presión atmosférica estándar de 14.7 libras por pulgada cuadrada o 14.7 psi? Por favor, lean ustedes el enunciado de este problema en lo que yo voy sacando los datos. Bien, ¿cuál es la presión dentro de una pequeña gota de agua de 0.002 pulgadas de diámetro a 68 Fahrenheit si la presión del exterior de la gota corresponde a la presión atmosférica estándar de 14.7? ¿Alguna pregunta con respecto al enunciado del problema? No, preguntas. Perfecto, muy bien. Vamos a ver entonces el diagrama de cuerpo libre. Yo tengo una gota. Con un poco de imaginación, esa es una esfera. Y esa gota es de agua y tiene un cierto diámetro, la gota. Por fuera de la gota, está actuando la presión atmosférica. Entonces, acostúmbrense de aquí en adelante, jóvenes, a llamarle a la presión atmosférica P subíndice 0. P subíndice 0. Y esa presión atmosférica, dice el enunciado del problema, que es la presión estándar, es decir, 14.7 libras por pulgada cuadrada. Bien. El agua o la gota y el medio que la rodea se encuentran a una temperatura de 68 Fahrenheit, unidad inglesa. ¿Cómo se determina
el valor de la presión interna. ¿Cómo se determina el valor de la presión interna? Yo les había pedido que ustedes investigaran cómo era la tensión superficial en una gota y en una esfera. En una gota, la tensión superficial es igual a la presión por el radio dividido entre 2. En una esfera, perdón, en una gota. Para una esfera, para una burbuja, la tensión superficial, uno de sus compañeros la clase pasada lo dijo, iba a ser igual a la presión por el radio dividido entre 4. 4. Perfecto, muy bien, gracias. Se ve que se lo hicieron. ¿Por qué la diferencia entre un 2 y un 4? Ah, pues bien sencillo. Porque la gota es totalmente sólida y la esfera, la burbuja es hueca. Para que mantenga su forma, tiene que haber un cierto valor de presión del fluido que se encuentra en su interior. En la gota, la presión que existe es la debida a las fuerzas intermoleculares, de las partículas que la forman. Entonces, es diferente su valor. Entonces, esto es una burbuja y esto de acá que tenemos arriba va a ser una gota. Esta es la expresión para una gota. Bien, ¿en dónde? Regreso a mi problema. ¿En dónde? Entonces, la diferencia de presiones que existe para este caso va a ser igual a 2 veces la tensión superficial dividido entre el radio de la gota. Bueno, pues aparentemente tengo todo, excepto el valor de la tensión superficial. ¿De dónde saco yo ese valor? El fluido es agua y la temperatura es 68 Fahrenheit. Entonces recuerdo que tengo yo unas tablas en mi texto y esas tablas, aquí la tengo, es en el sistema, ya la tenía yo preparada, pero empezamos. Es el apéndice C de su libro de texto, les pedí que sacaran fotocopia, y entonces va a ser la tabla C1, que son las propiedades en el sistema internacional. Yo voy a tener una primera columna, esto es para el agua nada más, es para pura agua. Voy a tener una primera columna donde tengo la temperatura y voy a tener entonces las propiedades en diferentes valores, en diferentes columnas. Tendría el peso específico, la densidad, la viscosidad cinemática, tensión superficial, la carga de presión de vapor, le quitan eso de cabeza, el módulo de elasticidad volumétrico y la conductividad térmica. Y la tabla que está en la página siguiente son las mismas propiedades, pero en el sistema inglés. Tengo ahora la temperatura en grados Fahrenheit, el peso específico en libras por cada pie cúbico. Ojo, estas libras son libras fuerza. La densidad en SLUX, la viscosidad en libras fuerza segundo pie, la viscosidad cinemática en pie cuadrado segundo, tensión superficial, esta es la que me interesa, en libras por cada pie, la carga de presión igual es la presión de vapor
entre el peso específico, y eso está como una unidad, como una dimensión de longitud, unidad de pies. El módulo de anestesia volumétrica, libras fuerza por cada pulgada cuadrada, y la conductividad térmica en BTUs hora por cada Fahrenheit pie. Bien, esta tablita es la que voy a usar. Aprovecho de una vez, antes de empezar a usarla, para que aprendamos, para describir la siguiente. La siguiente es algunas propiedades, observen ustedes que no están todas, pero ahora para gases en el sistema internacional, dice acá. Y nos dan acá las dimensiones a la temperatura correspondiente a la cual fue sacado estas propiedades. Entonces, si ustedes necesitan, el que más vamos a usar es este aire, aquí aparece, y pues ya tenemos algunos valores para el aire. Si no los tenemos, pues vamos a buscar en las tablas de los manuales esos valores y ya los podemos obtener. La siguiente tabla o la siguiente gráfica es para gases, pero ahora en el sistema inglés. En el sistema inglés. Y una más, que serían las conductividades térmicas de líquidos y sólidos. Esto en fluidos a veces lo vamos a necesitar, pero muy escasamente, muy escasamente. Entonces, esta tablita prácticamente no. Y la que sigue tampoco, la 6.5 y la 6.6, no se usan, así que esa no es complemento. Y luego vendrían las de viscosidades, primero viscosidad dinámica, y la segunda, la viscosidad cinemática. ¿Se acuerdan que dijimos que la viscosidad cinemática era la viscosidad dinámica dividida en la densidad del fluido? Pues está aquí. Entonces, sí. ¿Esas tablas vienen en el libro? Sí, están en su texto. Ah, bien. Gracias. Es la parte final de su libro. Les pedí la clase pasada que desde la primera de que las sacaran, sáquenlas por favor, las van a necesitar y en examen, pues es mejor. ¿Qué dicen? Una pregunta, profe. ¿Qué edición está ocupando? ¿Perdón, qué? ¿Qué edición está ocupando? La que dice ahí, la hojita que les di es la novena. La novena. Gracias. No sé si haya otras. Bueno, si ya sé que el texto sí tiene. Si llegó a la novena, pues pasó por las primeras. Pero no sé si esté disponible otra edición. Yo en la red, unos compañeros me enseñó cómo buscar, y la única que encontramos fue la 9. No sé si hay la 8. No lo sé. Debe de haber, porque si hay 9, pues debe de haber la 8. En fin, bien. Esta es entonces la tabla que vamos a tener que utilizar ahorita, porque es en el sistema inglés. Bien, observen lo siguiente. Yo voy a entrar con la temperatura, con este valor de temperatura en la columna del margen izquierda, y yo tengo 68 Fahrenheit. 68 está entre 60 y 70. Y necesito el valor de la tensión superficial. Necesito este valor acá. Entonces va a estar entre 500.504 y 0.500. Entonces voy a hacer el ejercicio y esta parte de acá arriba es la que me interesa que ustedes analicen. ¿Nos queda claro? Bien. La interpolación, sí, dígame. ¿Iba a preguntar algo? No. La interpolación entre 60 y 70 para 68 Fahrenheit es de 0.501. 0.501. Y entonces yo voy a leer
¿Sí están de acuerdo que sería punto 501? Sí, profe. Bien, entonces déjenme salir de acá y yo tendría para el agua, la tensión superficial a 68 Fahrenheit va a ser igual a 0.501 y dice, chin, ¿qué unidades? Pues ni modo, regreso para ver las unidades. Y las unidades dice que son libra por cada pie. Unidades de fuerza por longitud. Dimensiones, perdón. No unidad. Igual se aplica el por 10 a la 2. Eso, entonces yo pongo por 10 a la 2. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Pues no es correcto. Les voy a explicar por qué no es correcto acá en el Jamboard. Porque yo tengo sigma por 10 a la 2 igual a un valor constante y por las unidades que yo tenga, en este caso, libras por cada pie. Esa constante vale, en este caso, 0.501. Pero esta ecuación que yo tengo acá, está solito la tensión superficial, no está por 10 a la 2. Yo tengo que despejar de esta otra a sigma. Y cuando yo despejo a sigma de esa ecuación, ¿qué pasa con el 10 a la 2? Lo tengo que pasar del otro lado de la ecuación. Y dividiendo. ¿Sí se dan cuenta? Y entonces el valor correcto sería por 10 a la menos 2 o 0.00501 libras pie. ¿Sí nos queda claro? ¿Sí lo entendemos? Regreso a las tablas. Eso significa entonces que la viscosidad cinemática, para obtener el valor, sería la constante por 10 a la menos 5 o la constante entre 10 a la 5. Para la viscosidad absoluta sería la constante por 10 a la menos 5 o dividida la constante entre 10 a la 5. Tengan ustedes mucho cuidado con estas tablas que nos dan este tipo de encabezados. ¿Sí? Oiga, profe, y en módulo de elasticidad volumétrica, ahí es 10 menos 3, sería la 10. El módulo de elasticidad volumétrico. Ándele, volumétrica. ¿Dónde está? Acá. Sería 10 a la 3, efectivamente, así es. Ok, gracias. Porque está ahí negativo, cuando lo paso del otro lado, pues va a pasar como positivo. Sí, claro, así es. Así es justamente, es correcta su apreciación. ¿Sí nos queda claro a todos? Sí. Vemos la lectura. En la tabla anterior, en la C1, también pasa exactamente lo mismo. Esta ya es la que vimos en la clase, en la teoría, pero observen ustedes que también aparecen los exponentes y acá están positivo, 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 negativo. Cuando pasan del otro lado de la expresión, pues tendré que ponerle el signo al exponente correspondiente adecuado. Con la densidad del peso específico y la conductividad térmica, pues no hago nada. No hago nada, ¿por qué? Pues porque son correctos, tal y como está, así los tomo. ¿Sí nos queda claro, jóvenes? ¿Ya les quedó el ejercicio en la cabeza? Porque esto... Profesor. Dolores de cabeza impresionantes. Sí, dígame. Tengo duda de cómo pasó de la primera fórmula de tensión superficial a la segunda fórmula, que es
presión es igual a 2, tensión sobre, no sé lo que esté abajo. ¿En esta? Ajá, sí, en ese, ¿cómo pasó de la primera a la segunda? Pues es el radio. Solamente Ok. la presión. La presión la paso, o paso R dividiendo y ahí multiplicando. Ya, perdón, confundí el radio. Lo siento. Sí, sale pues. Entonces, esa es la forma. Profe, Bien, dígame. pero entonces esa fórmula nada más es para calcular la presión dentro de la gota. ¿No podría ser para la presión No, exterior? ahí está el detalle. Ahí está el detalle y es a lo que voy. Este problemita, normalmente yo lo pongo o lo ponía yo de examen. Ahora decidí ponerlo por la bola de inconsistencias que hemos recibido. La solución de esto la voy a poner ahora porque la voy a usar, es que la presión, cuando yo despejo ya los valores correspondientes que deben de ir, va a ser igual a 120.29 libras por cada pie cuadrado. Este es el valor de la presión. Ahora, ¿qué presión es? ¿Qué presión es esta que he anotado? La interna, ¿no? No. Es una diferencia de presiones, ¿no, profe? No. Bueno, sí es todo lo que ustedes han dicho, pero ¿qué presión es? Antes que pasen a axis interna, externa, hubo una diferencia. ¿Qué presión es? Es la presión a la cual se encuentra sometida la gota. Es la presión a la cual se encuentra sometida la gota. Pero externamente también está actuando otra presión. ¿Cuál es esa presión? La presión atmosférica. ¿Están de acuerdo? Entonces, la presión que hace referencia el problema es a la presión a la cual está sometida la gota, pero en su interior. No la presión que la rodea. La presión que la rodea es la presión atmosférica. Entonces, yo debo de entender que esta presión P va a ser igual a la presión interna a la cual está sometida las partículas que forman la gota. Es una presión interna. Si a mí me preguntaran cuánto vale la presión absoluta, yo tendría que sumar la presión atmosférica más la presión interna o presión manométrica. Ya veremos esos conceptos. Ahorita por el momento, tómenlos ustedes como un hecho. Entonces, yo tengo que saber que la presión que estoy obteniendo para mi ecuación de tensión superficial es la presión interna. ¿Sí nos queda claro? ¿Sí lo entendemos? Sí. Perfecto. ¿Alguna duda? Yo creo que es más fácil preguntar las dudas. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda? Para este problema, la presión absoluta será igual a 2.237, si lo quieren hacer como ejercicio, 0.09 libras por cada pie cuadrado. Tengo que convertir la presión atmosférica a libras por cada pie cuadrado, y sería bueno que lo hicieran para que
pusieran sus conocimientos de cambios de unidades adecuados. Bien. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No dudas? No, profe. Perfecto. Si todo está bien entendido, es importante que cuando ustedes vayan haciendo sus problemas ahora, hoy terminamos esto, entonces van a tener todo el fin de semana. Cualquier duda, por insignificante que sea, no se queden con ella. Pregúntenme porque no es bueno mantener dudas. Bien. ¿Terminaron de copiar? ¿Puedo cambiar la página? Sí, profe. Perfecto. Pasemos al último problema. El último problema es el problema número 14 y tiene que ver también con tensión superficial. Dice así: encontrar el ángulo de tensión superficial para un tubo vertical sumergido en agua si el diámetro del tubo es de 0.2 pulgadas y la altura capilar es de 0.09 pulgadas. La tensión superficial es igual a 0.005 libras por cada pie. Por favor, lean ustedes este problema. Encontrar el ángulo de tensión superficial para un tubo vertical sumergido en agua, si el diámetro del tubo es de 0.2 pulgadas y la altura capilar es de 0.09 pulgadas. El valor de la tensión superficial del agua en las condiciones dadas es igual a 0.005 libras por cada pie. Bien. Agua. El agua es un fluido, es una sustancia que normalmente moja las superficies. Si ustedes tuvieran ahorita a la mano un vaso de vidrio y le ponen agua, van a notar que entre la superficie del vaso y la superficie libre del fluido, el fluido tiende a pegarse en la parte superior, como si quisiera levantarse. Eso es debido a su propiedad de mojar las superficies, porque es un fluido newtoniano, claro, y su principal característica es que moja las superficies. Para evitar que el agua moje las superficies, pues tenemos que cubrir la superficie con algún otro tipo de sustancia. En las superficies sólidas se coloca normalmente cera o algún protector. En las superficies de la tela, de estas cosas, el fábrica, ¿cómo le llaman aquí? Pues telas. Ahora existen una serie de ceras líquidas que ustedes le echan y entonces la tela se hace repelente al agua. Y es una propiedad que los fabricantes de ropa normalmente pues la explotan porque se las dan a un valor un poco más caro. Entonces, esto ocurre de manera normal.
Vemos ya que mucha ropa dice que es repelente al agua, o le llaman waterproof, que es que rechaza el agua, ¿no? Que no moja el agua. Y eso se debe a que le ponen estas sustancias, o bien a que la tela está hecha de una sustancia plástica. Y normalmente los plásticos pues tienden a no permitir que el agua los moje, y entonces el agua escurre sobre ellos. Si nos queda claro eso, ¿no? Eso todos lo sabemos. Bien, voy a usar la misma figura para hacer el análisis de volumen de control, el análisis de cuerpo libre. Bien, yo tengo un tubo, y este tubo lo voy a sumergir dentro de un recipiente que contiene agua. Ese recipiente que contiene agua llega la superficie libre del fluido hasta acá, y noto que en el interior del tubo la superficie del fluido tiende a subir una cierta distancia. Pero si eso ocurre en su interior, en el exterior pasa exactamente lo mismo. Acá el fluido moja la superficie del tubo y tiende a subir. Entonces, este es mi fenómeno que ocurre en este caso, y yo tengo que resolverlo ahora. Bien, ¿qué dice el enunciado del problema? Que yo voy a tener una cierta altura capilar. Esta dimensión que está aquí es justamente la pequeñísima altura que subió de menisco a menisco el fluido. No vayan a creer ustedes que es muy grande, ¿no? Eso no. Pueden hacer la experiencia ahorita terminando la clase, o si van rápido a la cocina y traen un vaso con agua, van a ver que es una pequeñísima cantidad. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque, primero, el fluido dentro del tubo ¿está en movimiento? No. El fluido está en reposo total. Y al estar en reposo total, entonces la velocidad es nula, es cero. Esto es porque el fluido dentro está en reposo. Si el fluido dentro del tubo está en reposo, ¿qué significa eso? Que la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando en ese cuerpo son nulas, es decir, que son iguales a cero. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este elemento que estoy analizando? Entonces vamos a tener nosotros, por un lado, la fuerza de tensión superficial. Esta es la tensión superficial, la cual se encuentra con una cierta inclinación, una inclinación que sería el ángulo teta. Dentro del tubo hay un cierto volumen de fluido. Este volumen de fluido multiplicado por su peso específico va a hacer entonces que el fluido que está adentro tenga un cierto peso. El peso W. Ya tengo yo dos fuerzas. Una fuerza de tensión superficial que va hacia arriba y otra fuerza debida al peso del fluido. Y también va a existir una presión en la parte superior del menisco, que va a ser la presión 1, y va a haber otra presión acá, en la superficie inferior, debida al propio fluido. Y ese es, entonces, la presión P. La presión P. Mi tubo tiene un cierto diámetro.
y ese diámetro pues es el radio multiplicado por 2, si lo quieren ver ustedes así. Si yo hago el diagrama de fuerzas que yo voy a obtener, voy entonces a tener que esas fuerzas deben de ser iguales a 0. ¿Cuáles son esas fuerzas que vamos a tener? Yo voy a tener las fuerzas de superficie debidas a la presión, o sea, la diferencia de presiones es la fuerza de superficie, y voy a tener otra fuerza que es la fuerza másica, donde esa fuerza másica, pues tengo que saber cuánto vale su valor. La fuerza que está actuando acá no es la de la tensión superficial total, es la componente. Entonces, esta componente que está aquí, le voy a llamar yo fuerza debida a la tensión superficial. ¿Y a qué es igual esa fuerza? Va a ser igual al perímetro del tubo, pi por el diámetro d, multiplicado por la tensión superficial y por el coseno del ángulo teta, que es el que tengo yo ahí. Y esa es la fuerza debida a la tensión superficial. Entonces, mi diagrama de cuerpo libre sería la presión 2 menos la presión 1 debe de ser exactamente igual a la fuerza de tensión superficial más el peso W dividido entre el área. Y entonces, de esa forma, yo puedo calcular mis fuerzas. En donde esta diferencia de presiones sería la presión atmosférica menos la presión interna que yo voy a tener. Y esas presiones, de acuerdo a la física, yo sé que va a ser igual al peso específico del fluido multiplicado por la altura h. Ahorita acéptenme ustedes esta expresión de presión igual a peso específico del fluido multiplicado por la altura. Próxima unidad lo vamos a desarrollar. En física ustedes lo han visto que es así, pero poco nos han aportado al respecto. Si yo considero que el peso del fluido en el interior del tubo, este peso que está aquí, es extremadamente pequeño comparado con estos valores, entonces yo puedo hacer que si el peso lo considero despreciable, entonces yo voy a tener que la diferencia de presiones, que es igual al peso específico por la altura, va a ser igual única y exclusivamente a la fuerza de tensión superficial. Y esto hace entonces, cuando yo sustituyo el valor de la fuerza de tensión superficial, que ya lo tengo acá, cuando sustituyo el valor del área, que va a ser pi por d cuadrada sobre 4, y el valor del peso específico del fluido, pues voy a tener el valor que a mí me están solicitando. De tal manera que entonces, al despejar de esa ecuación general a la H, esto va a ser igual a 2 veces la tensión superficial del fluido multiplicado por el coseno del ángulo teta y dividido entre el peso específico del fluido por el radio del tubo. Me faltaría el peso específico del fluido, pero pues como es agua y estoy en el sistema inglés, es buena oportunidad para saber que el peso específico del agua en el sistema inglés va a ser igual a 62.4 libras por cada pie cúbico. 62.4 libras por cada pie cúbico. Y una vez que yo sustituyo estos valores en mi expresión, pues voy a encontrar
el valor del ángulo teta. ¿Nos queda claro, jóvenes? ¿Alguna duda de lo que hicimos? De acá despejamos a teta y sería coseno del ángulo teta va a ser igual a la altura h, pequeñísima altura h, por el peso específico, por el radio, entre 2 veces la tensión superficial. Aquí va un 2. Donde el peso específico yo lo conozco, la altura h yo la conozco, el radio, que sería el diámetro entre 2, lo conozco, y la tensión superficial, que es dato del problema, también lo conozco. Entonces yo puedo saber cuánto vale ese ángulo teta. ¿Nos queda claro, jóvenes? ¿Sí lo entendemos? Profe, Dígame usted. a mí me quedó un poco de duda en la fórmula donde dice que presión 2 menos presión 1 es igual a la fuerza de tensión superficial más el peso. Lo que estoy haciendo es aplicando sumatoria de fuerzas igual a nada. Es una condición de equilibrio, ¿se acuerda? ¿Es físico es civil o es mecánico? Que sea, los dos llevan estática, ¿no? Sí. ¿Cuál es la característica de la estática? Que la sumatoria de todas las fuerzas externas que están actuando son nulas. Si se da cuenta usted, es esta expresión justamente. Sumatoria de todas las fuerzas es nula. Nada más que aquí estamos dividiendo entre las fuerzas de superficie y acá las fuerzas debidas al fluido, a la gravedad. ¿Está usted de acuerdo que el peso se debe a la gravedad? Sí. ¿Está usted de acuerdo a que la tensión superficial le afecta a la gravedad? Esta fuerza con la cual tiende a subir el fluido, en la gravedad le dice, no te vayas, y la jala. Entonces, esa ecuación es sumatoria de fuerzas de superficie igual a sumatoria de fuerzas másicas. Ya lo veremos también. De hecho, ustedes ya lo conocen todos estos términos, solo que la persona que se los ha dado no ha sido tan enfático. Esa es la única diferencia. El énfasis que nosotros ponemos en las cosas. ¿Sí les queda claro? Profe, yo tengo una duda. Dígame usted. Bueno, nada más ¿por qué suponemos que la masa es igual a 0? Igual depende de la... Eso, que es tan pequeña esa cantidad que la puedo despreciar. No es igual a 0, la puedo despreciar. Ok. ¿Sí está usted de acuerdo que la altura que provoca el menisco, esa diferencia de meniscos, es extremadamente pequeña? Sí, profe. Bien, el ángulo teta que ustedes deberían de sacar acá va a ser igual a 67.14 grados. Ese es el valor que ustedes deberían de obtener. ¿Nos queda claro? ¿Alguna duda? Pregunte. Bien. Aprovechen, por favor, el fin de semana. Ya sé que van a hacer otras cosas el fin de semana, tienen que ser pachanga y todas estas cosas que hacen los jóvenes. Pero aprovechen ustedes para repasar esto y todas las dudas que tengan con respecto a estas soluciones, me las hacen saber por el correo y se las contesto con mucho gusto. Todas las dudas que por insignificante no den, acuérdense ustedes que siempre lo obvio produce ceguera. Entonces, no den ustedes nada por obvio, porque entonces
pues perderíamos. ¿Nos queda claro? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Pues si no tienen ninguna duda, procedan ustedes a repasar esto, a resolver los restantes problemas del listado y pregúntenme lo que ustedes deseen. ¿Estamos? Acuérdense que estoy para servirles, estoy para ayudarles, para comprender esto. En clase y en asesoría soy su amigo. En los exámenes soy el más gacho que pueda haber. Y también en condiciones de violar los acuerdos establecidos, también ahí no cedo, no, normalmente soy bastante severo en todo este tipo de cosas. Bien, jóvenes, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, los veo a ustedes el próximo día, lunes, por favor. Que tengan muy buena tarde, buen provecho, cuídense mucho. Si se van de pachanga, no sé. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Adiós, cuídense. Profe, igualmente. Gracias. Bueno, adiós, cuídense.